Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a la Facultad de Comunicación Social, ahora es Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes y compartir algunos momentos en este seminario que creo yo hace mucho tiempo se esperaba, porque el debate, el intercambio de ideas y conocimientos y de experiencias siempre es reconfortante en esta tarea de ejercer el periodismo y también de ir actualizando la experiencia y el conocimiento respecto al periodismo y en este caso el periodismo de desarrollo humano. He considerado primero pertinente recordar lo que es la comunicación para el desarrollo, que seguramente se ha estado conversando con amplitud en las sesiones de esta mañana a lo largo de este seminario. El periodismo de desarrollo humano y en general la comunicación para el desarrollo busca promover la investigación, el diseño, la gestión y la implementación de estrategias, acciones y mensajes, ¿no?, en proyectos de comunicación y organizaciones enfatizando en temas de actualidad para mejorar la calidad de vida, la salud, la educación, la ciudadanía, derechos humanos, género, desarrollo institucional, productividad y medio ambiente. En general, digamos que es esto lo que nos va a motivar la participación de hoy. Y quisiéramos precisar, puntualizando, el concepto que nos ocupa esta tarde, que es el desarrollo humano. Hay varios conceptos respecto al desarrollo humano, algunas tienen matices y diferencias, muy ligeras por cierto, pero que en general confluyen en, digamos, determinar que el desarrollo humano básicamente busca potencializar las habilidades y el bienestar de las personas. Y para lograr esta mayor libertad se requiere garantizar por parte del Estado las necesidades como educación, salud, seguridad, vivienda, etc. Pero también no es suficiente con que uno cuente con una vivienda, goce de buena salud, acceda a la educación, etcétera, etcétera. Finalmente, el bienestar es un concepto mayor que implica, digamos, otras dimensiones más complejas, como es el sistema político, la equidad de género, etc. Eso, digamos, forma parte ya de un proceso mayor. Para determinar cómo es que estamos avanzando en el proceso de desarrollo humano, ¿no es cierto?, el Programa de las Naciones Unidas ha elaborado tres variables para saber cuán desarrollados o atrasados están los países en las diversas regiones geográficas del mundo. Y bueno, entre estas tres variables están el tema de la esperanza de vida al nacer, es decir, cuántos años de vida le espera a un recién nacido. En la educación se recoge hasta qué nivel de estudios alcanza en promedio la población de un país, primaria, secundaria, etc. Y el PBI per cápita, es decir, el ingreso que genera cada uno de los ciudadanos de cada país, lo cual puede señalar sus condiciones de vida. Y en el índice de desarrollo humano, los valores se mueven entre 0 y 1. Claro, obviamente 0 es la más baja y 1 la más alta. Y de acuerdo a los resultados, digamos, se evalúan y se congregan en tres grupos. El primero con alto desarrollo humano, mayor de 0,80, medio desarrollo humano entre 0,50 y 0,80, y países con bajo desarrollo humano menor de 0,50. De modo tal que tengamos ya algunas ideas.
De acuerdo al índice del PNUD del 2016, o 2017, perdón, Perú ocupa el puesto 87 en América Latina, detrás de Argentina y Chile, y también detrás de Uruguay. Argentina está en el puesto 38, Chile está en el puesto 38 y Argentina en el 45. Perú en el puesto 87. La esperanza de vida de un peruano es de 74,8, casi 75 años, el tiempo promedio de escolaridad de 9 años, el ingreso nacional per cápita 11.295 dólares. En concreto, esto demuestra la calidad de vida. Si retornamos al cuadro anterior, Perú estaría en el grupo de países con medio desarrollo humano, es decir, entre 0,50 y 0,80. Tenemos 0,740, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaría ubicada el desarrollo humano. Ahora, ¿cómo encaja el periodismo en la tarea de promover el desarrollo humano? Es la forma como se reportan las noticias relacionadas al progreso de un país, tanto los aspectos favorables como desfavorables. Ese, digamos, en principio es el concepto que se valora como periodismo de desarrollo humano. Claro, y se hace a través de los reportajes, noticias, crónicas, etcétera, etcétera, vinculados al progreso o retraso de un país y a los derechos protegidos o vulnerados de sus habitantes. ¿Y cuáles pueden ser las noticias de desarrollo humano? En medio de esta vorágine de información que se puede apreciar en los medios masivos, las noticias y el periodismo de desarrollo humano, hay que decirlo, lamentablemente pasa casi desapercibido, ¿no? Lo vamos a ver más adelante porque quienes ejercemos el periodismo sabemos que la dinámica del periodismo es diferente a la dinámica del periodismo de desarrollo humano. Mientras en el periodismo en general están empeñados en alcanzar el éxito a través del rating, de la lectoría, de la sintonía, en el periodismo de desarrollo humano, por el contrario, se busca formar ciudadanía, promover el cambio social, visibilizar aquellos sectores sociales que por la fuerza del Estado, por la ignorancia del Estado o por la ignorancia de los medios, simplemente no existen. Y cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de obras públicas, programas estatales, programas de desarrollo, etcétera, y sobre problemas y soluciones hay N casos que son abordados, que pueden ser abordados por el desarrollo humano. ¿Cuáles son las formas de recoger las noticias de desarrollo humano? Vean ustedes, el tema de la investigación. Hay noticias que muchas veces pasan desapercibidas. Y pasan desapercibidas porque simplemente, como se dice en el argot periodístico, no venden. Es decir, no atraen la atención del televidente, del lector o del radioyente o de quienes siguen una plataforma digital en el Internet. Simplemente no venden. ¿Y por qué no venden? Para los intereses del medio de comunicación, para los intereses de los propietarios del medio de comunicación, simplemente son ignorados. Y yo les cuento una historia que ocurrió aquí en Cusco, ¿no? El año pasado se dio a conocer una información respecto a que en la APB Los Jardines del distrito de Santiago, la población, cansada de la ignorancia, el olvido de sus autoridades, pavimentó la vía principal de acceso a la APB con 50.000 soles y faenas dominicales.
¿Y dónde estaba la información en realidad? La información indicaba que la municipalidad les había prometido ejecutar la misma obra con 180.000 soles y adicionalmente debían, ¿no es cierto?, colaborar con faenas dominicales. Pero ellos, con los recursos de la APB, contrataron un ingeniero, hizo el proyecto, lo hizo aprobar, contrataron a los maestros de obra, compraron materiales y construyeron con 50.000 soles. La pregunta era, ¿cómo así es que la sociedad organizada puede hacer una obra con 50.000 y la municipalidad les estaba proyectando la misma obra con 180.000 soles? Probablemente allí se abría un plano de investigación para saber cuán sobrevaloradas están las obras municipales, especialmente en una coyuntura como la actual, en que la corrupción pues ha minado la credibilidad y la gestión de los gobiernos municipales, regionales y del propio gobierno central. Entonces ahí podía abrirse una investigación para entender, digamos, las deficiencias de un Estado que hasta ahora no puede responder a las demandas de la población. La observación, que podría ser también otra forma de recoger las noticias para el desarrollo humano. Muchas veces las noticias se dan desde, digamos, situaciones casi inesperadas. Seguramente ustedes están enterados de esta información que surgió en medios británicos respecto a la intoxicación de unos nativos en Ucayali, de la comunidad de San José de Serjali, que están intoxicados con mercurio. La información salió en el diario El Guardián, diario británico. ¿Cómo se dieron cuenta o cómo llegó aquí? A través de algún periodista acucioso que estuvo revisando las noticias internacionales. Y a raíz de esa información, el Ministerio de Salud tuvo que admitir que efectivamente en el 2015 hubo un informe sobre la contaminación de estos nativos por mercurio y hasta este momento no se sabe cuál es la fuente de contaminación. Obviamente ellos comen pescado de río y también consumen agua del río. Probablemente el mercurio esté en el agua o en los pescados, que es lo más evidente. Pero allí, por ejemplo, había posibilidades de visibilizar a esas comunidades nativas que están eternamente olvidadas y de las cuales solo se acuerdan cuando hay una tragedia o una emergencia, ¿no? Y el propio Ministerio de Salud tuvo que admitir que efectivamente había ese informe, pero no ha explicado por qué razones ese informe estuvo oculto, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se podía haber, digamos, recogido esta información. Y finalmente la información institucional, que es aquella que entregan las entidades del Estado, ¿no?, las empresas públicas o privadas que también ejecutan obras y programas de desarrollo. Tenemos en la región este proyecto de vida que está, digamos, haciendo una campaña larguísima para erradicar o disminuir por lo menos el consumo de drogas en el país. Y en fin, tenemos también esta posibilidad de alcanzar la información. Y bueno, en las fuentes de noticias, como es habitual en el periodismo, hay, bueno, las revistas y libros, los hospitales y clínicas, emergencias, en fin. En el caso de las revistas y libros, por ejemplo, muchas veces la información está, digamos, un poco oculta entre tanta información que se brinda en términos generales, y especialmente cuando se trata de, digamos, publicaciones que provienen de entidades que trabajan especialmente con sectores en una situación de desventaja, ¿no? Hablamos básicamente comunidades andinas, amazónicas, grupos de víctimas afectadas por las esterilizaciones, en fin, y tantos otros fenómenos que se han presentado a lo largo de la última década en la vida política del país. Las emergencias y serenazgo, este caso que ha, digamos, conmovido al país
Taucamarca, no sé si ustedes recuerdan, cuando niños que consumieron leche terminaron intoxicados, se conoció precisamente cuando comenzaron a llegar a los hospitales, ¿no es cierto?, en situaciones de emergencia, y ahí se destapó toda una sarta de irregularidades del Estado. Las ONGs, los contactos personales que siempre son importantes, por ejemplo, tener un amigo en la policía, tener un amigo en el hospital o en una empresa minera o en un proyecto de desarrollo, siempre es, digamos, fuente que alimenta de información para las noticias del desarrollo humano. Los relacionistas públicos en algunos sectores, por ejemplo, ahora que veo Wenchi, por ejemplo, cuando se habla de la ampliación de la frontera eléctrica, siempre que se emiten boletines uno va conociendo, digamos, qué sectores geográficos de la región y del país todavía permanecen en penumbras o a los cuales hay que atender con el servicio eléctrico. En el tema del patrimonio cultural, que es donde yo trabajo también, por ejemplo, los hallazgos y descubrimientos que se hacen en las excavaciones arqueológicas, en los procesos de restauración y puesta en valor, en fin, y otros medios de comunicación, que como es el caso que estuve narrando de la APB Los Jardines, digamos, salió en algún medio, pero el resto de otros medios simplemente ignoraron. Por eso siempre es bueno echarle una mirada a otros medios, a otros programas, a otros periodistas, porque entre líneas puedes descubrir, digamos, algún tema que te sirva en esta labor. ¿Y cuáles son, o cuál es la relación que hay entre las noticias de desarrollo humano frente a otras noticias? Es eso que se ha venido a dar a conocer como malas noticias, buenas noticias, malas noticias, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de malas noticias y buenas noticias? Si ustedes revisan los periódicos, los canales de televisión, no todos, es cierto, pero en su mayoría, ¿qué cosa nos entregan diariamente? Una víctima ensangrentada, una mujer violada, un carro destrozado por un accidente, una autoridad enmarrocado siendo conducido al penal, en fin. Esas malas noticias para el desarrollo humano, porque lo único que hacen es atrasar el desarrollo humano, en cambio, para la prensa en general son buenas noticias, ¿no? Qué mejor para el editor tener una fotografía impactante donde el fallecido está allí regado en medio de un charco de sangre, o el carro destrozado, producto de un accidente, o el alcalde enmarrocado siendo conducido a la cárcel, o en fin. Y ese es el gran problema, porque como he dicho hace algunos instantes, el Dios de los empresarios de medios de comunicación es el rating. Mientras más vendan, tengan mayor sintonía, mayor lectoría, van a tener mayor sintonía, mayor preferencia, mayores ventas de publicidad, ¿no es cierto?, mayor avisaje, y esa es la realidad. Porque poner en primera plana una noticia de la inauguración de un proyecto, eso no lo hacen, o por lo menos no lo hacen gratis. Y si hay algo que hay que resaltar, ¿no es cierto? Bueno, pues le dan en la televisión 30 segundos, en el periódico 20 líneas y en la radio otro tanto, ¿no? Porque la lógica del mercado es la que se impone también en la lógica del periodismo en general, o por lo menos de gran parte del periodismo. Allá en Lima, donde están los medios de comunicación nacionales, ellos no piensan en el desarrollo, etcétera, etcétera. Ellos están pensando en cómo logran mayor sintonía, porque eso les va
a permitir aumentar sus tarifas de publicidad, conseguir mayores auspiciadores, mayores negocios, mayores ingresos económicos y mayores ganancias para la empresa, ¿no? En cambio, en el caso del periodismo de desarrollo humano, pueden ser buenas noticias, ¿no? Digamos, los resultados de un programa de lucha contra las drogas, los resultados de la ampliación de la frontera eléctrica, digamos, la construcción de nuevos centrales hidroeléctricas, digamos, que es un tema que adolecemos, la aprobación ahora, por ejemplo, de 4 proyectos de transporte ferroviario, en fin, son cosas que deberíamos valorarlas, ¿no? Pero en contrario, simplemente pasamos a un segundo o tercer plano. En el tema del periodismo de desarrollo humano, tenemos que desarrollarlo dentro de un contexto, con integralidad, cifras, datos, antecedentes, especialistas, etcétera, ¿no? Porque la gran diferencia con el periodismo en general es que el periodismo en general nos relata hechos. ¿Qué pasó ayer? Un carro atropelló a una señora, o un ómnibus se cayó al río, murieron 30, el chofer es tal, etcétera, etcétera. El periodismo de desarrollo humano más bien contextualiza esa información y presenta adicionales como parte de un proceso, ¿no? Y dentro de este proceso tenemos que tomar en cuenta cifras, datos, antecedentes, especialistas, etcétera, etcétera. Hablando de este tema de los nativos intoxicados por mercurio, probablemente tengamos que hacer una investigación respecto a cuántos casos de intoxicación hay en la Amazonía peruana, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas? Los niños, adultos, mayores, ¿qué causa? Desnutrición, en fin, todo un cúmulo de información que complemente la noticia sobre el desarrollo humano. Y un grave peligro que también tiene el periodismo de desarrollo humano es que en los medios de comunicación hay un exceso y saturación de información irrelevante y eso muchas veces nos distrae y nos invita a ver otras cosas. Seguramente que muchos de nosotros al ver en una página web de algún diario o un periódico, estando empeñados en buscar información, digamos, positiva de algún modo, nos dejamos atraer por una fotografía, por un titular, en fin, y luego terminamos ignorando las noticias sobre desarrollo humano. ¿Y cómo es que podríamos potencializar el periodismo de desarrollo humano? Yo creo que hay que utilizar las mismas armas del periodismo en general porque, como dicen, no hay de otra, ¿no? La creatividad y singularidad en titulares. Y cuando hablamos de titulares no solo estamos refiriéndonos a textos, sino también a imágenes, datos estadísticos, cifras, cuadros comparativos, etcétera, etcétera, ¿no? La profundidad frente a la superficialidad. En el tema del periodismo en general, probablemente el objetivo sea impactar en el lector, en el televidente y atrapar su atención. Pero eso, digamos, resulta siendo demasiado espontáneo, demasiado breve, como para que esa atención dure. Sin embargo, en el periodismo de desarrollo humano podemos plantearle la profundidad del caso a la información para que eso termine, ¿no es cierto?, sensibilizando al lector, al televidente y podamos, digamos, darle mayor interés a este tema. El periodismo de desarrollo humano da presencia a los sectores en desigualdad. Esto, por ejemplo, es visible cuando se trata de estos fenómenos que en los últimos años han ido en progreso en el país. Estamos hablando, por ejemplo, de la explotación sexual, la trata de personas, el narcotráfico, en fin, fenómenos sociales que han ido, digamos, avanzando ante la inercia del Estado y que por el periodismo de desarrollo humano podemos dar espacio en los medios de comunicación a aquellos sectores que siempre han sido ignorados por los medios masivos,
¿no? Las mujeres que son llevadas con engaños a Puerto Maldonado a trabajar, ¿no? Antes de que este tema saliera a los medios, ¿quién se daba cuenta de esto? Absolutamente nadie. Y en otros casos, por ejemplo, en casos de proyectos de impacto nacional o regional, también el periodismo de desarrollo humano permite, digamos, poner por lo menos un punto de vista diferente al común denominador. Y es el caso concreto de la carretera interoceánica. Por ejemplo, desde Lima se cuestiona de que la carretera interoceánica haya costado, ¿cuánto? 6.000 millones de dólares y que actualmente por esa carretera no se exporta a Brasil ni 10 millones de dólares y que esa inversión simplemente no serviría, ¿no es cierto? O no se justificaría. Pero la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Quienes tenemos 40, 50 años, somos conscientes de que antes de que se construyera la carretera, esa no era una carretera, era un infierno. Llegar de Cusco a Puerto Maldonado, en época de sequías, de estío, cuando no llueve, duraba mínimo una semana. Y en época de lluvias, hasta un mes o 2 meses tardaba uno en llegar a Puerto Maldonado. Entonces no se trata de cuánta exportación salga por la carretera, sino el impacto que ha tenido esa vía, ¿no?, en la vida de las comunidades, de los pueblos asentados a lo largo de esta carretera. Entonces esa, digamos, puede ser una característica del periodismo de desarrollo humano y bueno, superamos la eventualidad porque, digamos, podemos darle más presencia y también podemos involucrar al lector como coprotagonista. En el caso del Cusco, y ya para terminar, el periodismo de desarrollo humano es incipiente. Es cierto que en años anteriores han habido esfuerzos de parte de grupos de periodistas y en otros casos de organismos no gubernamentales de impulsar, digamos, el periodismo de desarrollo humano, destacando, resaltando fenómenos sociales que estaban, digamos, con gran impacto en la colectividad. Pero si hablamos dentro de los medios de comunicación, ¿no?, por las propias peculiaridades que tiene el ejercicio periodístico aquí en Cusco, es un poco difícil, porque seguramente ustedes deben conocer, la mayoría de periodistas aquí en Cusco son microempresarios, ¿no?, porque alquilan un espacio en un medio de comunicación, radio, televisión, tienen que conseguir la publicidad suficiente para pagar ese espacio y para pagarse a sí mismos. Y si a eso le sumas también la obligación de buscar información, bueno, el tiempo queda demasiado corto y las condiciones laborales no son las más adecuadas, ¿no? Tiempo, recursos, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa premura del tiempo nos obliga a tratar la información con mucha rapidez, mucho vértigo y de una manera superficial. Bueno, ya me dicen que ya se me acabó el tiempo, espero haberles contribuido en algo, muchísimas gracias.